Señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Para aquellos que nos visitan por primera vez, tenemos que decir que realmente es una satisfacción que nos encontremos para un acto tan relevante en esta embajada sociocultural y emocional de Asturias en Madrid. Somos una institución privada, sin ánimo de lucro y de servicio público, de interés público, ya desde hace muchos años, hasta el punto de que ahora mismo el Centro Asturiano de Madrid pues es la casa regional española más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo. Se fundó el que entonces se llamaba Centro de Asturianos en Madrid en el año 1881 y acabamos de cumplir ahora el 2 de octubre 143 años, el 2 de octubre. Pero esta antigüedad no es solo como centro asturiano, porque ya digo que es de todas las casas regionales, sean de cualquier comunidad o provincia de España, en el extranjero, sobre todo en América, en la América hispana, principalmente, aunque también hay en Brasil, en Sao Paulo, hay un centro asturiano, en Europa también hay, y en España, muchos. Es verdad que con una situación, pues como nos afecta a toda la población, con un envejecimiento significativo de nuestros asociados, lo cual nos lleva a decir en este momento que contamos con todo, puesto que tienen todos ustedes una gran juventud y experiencia y amor a Asturias, contamos con todos, porque realmente esta es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Y hoy, como digo, estamos especialmente contentos. Bueno, muchas gracias singularmente al presidente adjunto del centro, Andrés Menéndez, que nos acompaña. Muchas gracias a Asunción, que también Asunción Laredo, que es miembro del Consejo Superior. Nos acompañan también desde Brasil dos profesoras jóvenes, Luma y Natalia. Están también algunos directivos, como es el caso de Sergio, Paco y su esposa. Está también Fernando Arense, exdirectivo, todos, ¿no? Amigos y conocidos. Está también su esposa, Isabel, que es ahora mismo la directora del grupo de teatro, del Teatro Señaltar, una de nuestras 4 agrupaciones. Estamos muy contentos porque, bueno, con mucha ilusión vamos proyectando esta casa hacia el futuro, eso queremos. Entonces pueden seguirnos a través de la web, y desde luego venir cuando lo consideren, y si se quieren sumar a este proyecto asturianista, a este proyecto sociocultural, pues encantado, porque a veces vienen asturianos de origen que no sabían ni siquiera de la existencia del centro asturiano, pese a esa condición tan vetusta. Hoy es una dicha para todos nosotros el presentar un libro como este, de tanta significación, el legado de un minero. Y no puede ser de otro modo, después de 38 años, 40 años en la mina, en esa topera gigante, como la describía Emil Zola, en Germinal, no podría ser de otro modo el que la vida personal y a veces familiar, comunitaria y social, como ocurre en toda Asturias, quedase marcada de negro por el carbón, porque es bien sabido de la dureza, hasta el punto de que no pocos mineros, no pocos compañeros, pues salían con los pies por delante. Tal es la dureza de la mina, como es sabido, ¿no? Y entonces estamos muy agradecidos de que Higinio, pues, nos haya elegido. El agradecimiento es nuestro, Higinio, porque realmente es una satisfacción el poder hablar de Asturias desde el corazón, desde la experiencia, desde las vivencias, que al final es lo que uno lleva, ¿no? Y que eso se transmita en un libro que, como me comentaban, es sobre todo autobiográfico, escrito en primera persona, y eso es muy relevante. Bueno, pero de todo ello, porque yo voy a seguir el protocolo, me han presentado un guión muy estructurado, su hija Elisa, y eso es una maravilla. Carlos también me han presentado este guión. Pues yo quiero, siguiendo la costumbre de la casa, presentar al presentador, en este caso a Carlos. Por supuesto, tengo que agradecer, aunque sea brevemente, la presencia de Elisa, una de las hijas de Higinio,
que tanto ha contribuido y contribuye a la organización de este acto, lo mismo su otra hija, que no recuerdo ahora mismo el nombre, Alegría, nada menos, y a Ana también. Bueno, pues muchas gracias por venir. Hasta 5 mujeres todas, ¿sí? Sí. Bueno, pues muy bien. Y en Asturias decimos también mujeres. Hay una incidencia en el término, ¿sí? Porque en Brasil es igualmente mujeres, todo mujeres. Bueno, fenomenal. Y entonces estamos muy agradecidos y, como digo, voy a presentar sumariamente a Carlos Javier Vega Abril, que recordábamos antes de iniciar el acto que él presentó un libro allá por la primavera, en marzo. Lo hizo aquí también, mira, Carlos. Sí, buen apunte. Buen apunte, porque presentó un libro y muchas gracias por elegirnos también, Carlos. Bueno, Carlos nació en Burgos y desde hace 15 años reside en un precioso pueblo de la Sierra Madrileña. Es militar de profesión, con casi 3 décadas de diversas unidades, décadas de transporte y otros trabajos de la minería. Destacan, es que no me las han dado numeradas y se traspapela esto. Bueno, entonces es así. Gracias. 3 décadas de diversas unidades de la empresa. Fue secretario de Apitem. Vaya, hombre. Estamos viendo. Esto es lo que pasa por no numerar. Es que se ha traspapelado. El directo. Vale. Gracias, disculpe. Pues muchas gracias, Elisa. Efectivamente, como decimos, décadas de servicio en el ámbito militar, y en los últimos años ha descubierto una nueva ilusión en su vida: plasmar por escrito las ideas que anidan en su cabeza. Así ha escrito Finisterre, una luz más allá del camino, y también es autor de Tras las huellas de Tristán, Vive el camino primitivo. 2 libros que se presentaron aquí en este mismo salón, sobre todo el segundo, y que te acompañó nuestra secretaria general, Pilar Riesco. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, que es una satisfacción. Y también quería decir, porque hoy ayer me escribió a mí un periodista de la Nueva España, interesado justamente por este acto. No sé si lo habéis visto, sí, pero salió en la Nueva España, le facilitamos los datos que teníamos y os lo voy a leer. También lo he pasado a los compañeros a través del foro de WhatsApp y dice así, ¿no? Higinio Aira García, un escritor novel de 92 años que se lanzó a escribir a los 88. No estoy desvelando ningún secreto porque esto se ha publicado. Lleva hoy aquí al Centro Asturiano de Madrid El legado de un minero, una obra autoeditada en la que recoge el relato de una vida bajo tierra y la memoria de la época en la que la historia de Asturias se remolcó desde el interior de las minas, desde sus entrañas. El libro, subtitulado Una vida marcada por el carbón, se presenta hoy en este salón en un acto en el que intervienen también, como queda dicho, su hija Elisa y el escritor Carlos Javier. Criado en los rigores de la posguerra, Higinio trabajó desde sus 17 años y durante cerca de 40 en todos los oficios mineros, que van de guaje, porque muchos entraban de chiquillos de guaje realmente, con 10 años, con 11, a facultativo de minas. Sintió el aguijonazo de la escritura durante los largos días de la pandemia del coronavirus y a los 88 años se afanó en la tarea de poner por escrito las historias de la vida y de la mina que siempre había contado en los encuentros familiares a sus hijos y sus nietos. La afición, estimulada por la pretensión de no echarlas a perder en el olvido, cristalizó en este libro que hoy se presenta. Y nada más, espero que lo disfruten mucho. Yo creo que al final de la presentación propiamente dicha, que va a ser en forma de entrevistas, ¿es así, Carlos? Sí, más o menos, sí. Pues podemos dar entrada también al público, si quiere preguntar algo. Y por mi parte, nada más, les agradezco de nuevo su presencia y vamos a ceder la palabra al presentador, don Carlos Javier Vega Ruiz. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, gracias por la oportunidad, Higinio, gracias por la acogida una vez más en vuestra casa. Para mí, Higinio es una persona que hace más o menos un año
porque fue a finales de octubre. Tuve la suerte de presentar mi segunda novela ambientada en Asturias, en Oviedo. ¿Y cuál es mi sorpresa al acabar? Que un señor mayor se acerca a la mesa. Quiero hacer como tú. ¿Cómo lo has hecho? Cuéntame cómo ha sido tu evolución para crear el libro. Digo, que usted me está pidiendo consejo a mí. Esto tiene WhatsApp, esto no puede ser. Bueno, ese día quedó marcado en los canales porque hemos creado un vínculo, bueno, con Elisa. No es que hablemos a diario, pero hablamos mucho. Y la verdad es que cuando dijeron de venir a Madrid, digo, Higinio, ahí voy. Yo estoy aquí a lo tuyo porque me interesa, porque, oye, al final, un enamorado de Asturias, que ha escrito sobre Asturias, que tenga la opción de que te cuente el interior de Asturias, pues me hacía ilusión por todo. Luego, el vínculo que tenemos es tan bueno que yo presenté mi novela en Alicante hace un mes aproximadamente. Ahí estaban su mujer y Higinio en primera fila atendiendo. Así que fue un orgullo lo siguiente. Así que qué menos. Hemos preparado debido a que es un joven, hemos preparado un acto más o menos leído para facilitarle a él a facilitarle el trabajo y la labor. Le voy a dar paso para que nos cuente un poquitín lo que él quiera contarnos sin hacer spoiler de la novela. Luego yo le haré unas preguntas, daré paso luego a su hija Elisa para que también exponga cómo han sido sus vivencias relativas a la elaboración del libro, porque el libro lo ha escrito el padre, pero las hijas han estado ahí al pie del cañón, día sí, día también. Le haré luego también a Elisa unas preguntas un poquitín así para ponerla en apuros, y luego les dejaremos a ustedes pues que bombardeen a nuestro bebé. Así que, Higinio. Muy bien. Me llamo Higinio Aira García. Soy nativo de San Andrés de Turón, de Mieres, Asturias. Nací en 1932 y estoy aquí para presentar mi libro recién publicado, El legado de un minero. Con vuestro permiso, os voy a leer un texto preparado al efecto, antes de ceder el turno a una de mis hijas y a Carlos Vega, que se prestó a acompañarnos. Por ello, Carlos, te doy las gracias por estar aquí presentando el libro, por la dedicación y atención hacia mi persona. Pido disculpas por tener que leerlo, pero debido a mi edad de 92 años y a causa de un accidente que tuve hace tiempo y una enfermedad reciente, parece que últimamente me está fallando una memoria y es mejor que lo lea, pero no olvidarme de lo que os quiero contar. Según el alemán, existe en Asturias un tesoro oculto de carbón, al que entonces se denominó oro negro. Trabajé toda la vida en la minería del carbón y mi libro cuenta las vivencias desde niño y adolescente hasta las vivencias de minero rodeado del mismo. Teniendo en cuenta que en aquella época era tan distinta a la actual. Tengo que decir que mientras escribía, siempre tuve mucho papeleo encima de la mesa. A causa de ello, mi esposa sufrió ese desorden de papeles continuos, pero lo aguantó estoicamente, porque entendía que tenía que dar prioridad al libro que ya estaba en marcha. Al principio empecé a escribir como un hobby, ya que pretendía dejar a mis hijas, nietos, bisnietos y amigos
unos escritos a modo de regalo, al objeto de que no se perdieran nuestras raíces y que no se olvide de dónde venimos para entender dónde estamos, y que al final terminó en un libro editado. Creo muy interesante que la gente que tenga algo que contar lo deje escrito, porque siempre estará ahí. Nosotros algún día no estaremos, pero el pensamiento y vivencias que se trasladan a una escritura con los años perdurarán, y nos acordaremos de aquellas personas y de la vida que no deja de ser historia viva. Me sentí muy arropado en todo momento por mis 5 hijas, porque le doy las gracias por la dedicación y esmero que pusieron en la edición del libro para hacer las correcciones. Y tengo que decir que no haya sido por ellas, no se hubiera conseguido. Por tanto, ahora cedo la palabra a Elisa y a Carlos para que os den su visión sobre el libro. Creo sinceramente que ellos lo explicarán mucho mejor que yo. Muchas gracias por vuestra asistencia. A ver, Sí. venga. Bueno, Higinio, todo un reto, ¿no?, escribir esta aventura, pero me gustaría que me cuentes a nivel personal y a la gente que ha venido a apoyarte, cómo ha sido volver a recordar toda tu experiencia desde niño y plasmarla en un libro. Como he dicho antes, me vais a permitir que lo lea. Lo que tengo preparado al efecto, ya que últimamente la memoria me falla tremendamente, haciendo que en ciertos momentos mi mente quede en blanco sin saber qué contestar. Sí, le queda en blanco. Pido humildemente perdón por tener que leerlo y no contarlo de viva voz como hubiera sido mi deseo. Uno de los retos al escribir fue ordenar todos los papeles que tenía, pues eran muchos los recuerdos de distinto tipo que debía ordenar. Y a la hora de escoger editorial nos ayudó bastante el haber contactado con Carlos Vega. Al ser un estudio biográfico sobre las vivencias de 1000 personas, la reviví con mucha nostalgia, pues son muchos los recuerdos durante mucho tiempo. He tardado 3 años en escribirlo. El volver a revivirlo fue especialmente emotivo cuando hicimos el debut en la Feria del Libro de Barcelona, que estabas tú, porque estaba allí la familia, mis hermanos y sobrinos, así que me hizo rememorar todo aquello de nuevo y fue una forma de empezar muy gratificante. Ahí estuvimos en Barcelona, que recuerdo, ¿verdad? Exacto. Apareció por ahí Revilla también a hacerse las fotos. Exacto. Como bien dices, coincidimos en Barcelona en el stand que tenía el Centro Asturiano allí el día de San Jordi, una experiencia muy, muy bonita con los socios de la Casa de Asturias. Y sé, porque te sigo en redes sociales, hay que seguir en redes sociales, es un fenómeno. Con 92 años está bien a subir, que ha presentado por Asturias. Yo creo que en toda Asturias has estado ya. Ahora ha abierto ya. ¿Qué siente una persona de 92 años cuando se sienta en una mesa como esta ante este público? Una alegría y satisfacción inmensa por estar rodeada de vosotros que habéis venido a la presentación de mi libro. Os doy las más expresivas gracias. El comienzo
en la Feria del Libro de Barcelona fue precisamente como un nacimiento de algo grande y de lo que me siento muy orgulloso. Además, en alguna presentación asiste gente que me conoce y compañeros míos de trabajo y de estudios, y el hecho de que me escuchen hablar sobre la vida de antes me satisface muchísimo, que se vean reflejados en esas vivencias y de verlas como suyas. Ha pasado casi un año desde que nos conocimos en Oviedo, y después de esa trayectoria, ¿se han cumplido las expectativas? ¿Estás satisfecho? Nunca creí que el libro iba a tener el éxito que tuvo. Y que tendrá, y tendrá. Que tenía, tuvo y tendrá. Eso ya lo veremos. El libro tiene una excelente acogida y son muchas las personas que manifiestan que les había encantado su lectura, particularmente en las cuencas mineras. Desde distintos puntos tuvieron las alabanzas en algunas de las presentaciones, incluso desde Bélgica llegaron a ponerse en contacto conmigo por una red social. Tengo que decir que también desde Canadá, desde Chile, exactamente. Pero bueno, Canadá también. Canadá también, que te metemos en el ajo. Desde Chile también me dieron ciertas alabanzas por alguien que lo leyó y le gustó. Desde distintos puntos, así que estoy muy satisfecho del resultado, por lo que mucha gente se puede ver reflejada en esas vivencias. A otros les gustaría no perder esos conocimientos de vida. Otros tienen la curiosidad de saber cómo se vivía y se trabajaba en la mina. Al día de hoy las nuevas generaciones hasta pueden verlo como un parque temático o como un cuento del siglo pasado. Así que mientras pueda seguiré con esta aventura. Y lo veremos. Eso ya. Bueno, dejamos ahora que Elisa nos cuente un poquitín su visión de cómo ha sido toda esta aventura. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerles que están aquí. Agradecerles sinceramente que hayan venido, que bueno, no es fácil y bueno, bueno, eso, intentaré contarles un poco de qué va esto y de qué va esta aventura en que se atrevió, que es escribir un libro a su edad, ¿no? Bueno, como sabéis, nació en el año 32, así que podéis imaginar lo que ha tenido que vivir buena parte de su vida, con muchas carencias en todos los ámbitos y mucha miseria, y ha trabajado toda su vida en la minería del carbón. Bueno, el libro es una obra autobiográfica recreada en entornos reconocibles hoy en día, pero de otra época, la de la bonanza minera en Asturias y la decadente posguerra civil. Es la historia de su vida, pero dentro del contexto histórico en el que vivió. Por tanto, es la historia de una época de la minería española, dando pinceladas sobre hechos históricos concretos, pero sobre todo se centra en lo que tuvo que pasar, luchar y soportar para hacer frente a las adversidades que inevitablemente se iba encontrando, porque lamentablemente así eran esos años en los que desarrolló buena parte de su carrera profesional. Grandes carencias en medios, en seguridad, donde no había ninguna consideración hacia el obrero que estaba esclavizado con sueldos de miseria que en muchos casos no daba casi ni para subsistir. Tuvo que haber muchas huelgas y un cambio de mentalidad muy grande para que todo esto cambiara.
Así que en el libro se refleja fielmente el modo de vivir y condiciones de vida de esta historia reciente de la minería en Asturias, reflejando la evolución que se ha producido a lo largo del siglo XX, tratando por su parte de dignificar la profesión del minero. Todas las historias que se cuentan en el libro son historias totalmente ciertas, reales. Muchos de los hechos son increíbles, que no tienen cabida hoy en día. Realmente es difícil de creer que fueran realidad, y muchos de ellos duros. Por ejemplo, cuando era niño y bebía agua de los charcos de la lluvia, o en el ámbito laboral, la forma de trabajar sin ningún tipo de seguridad, o cuando los obreros, él incluido, se autolesionaban para tener una baja por accidente laboral, ya se encontraban exhaustos con jornadas interminables de trabajo. Él comenzó a trabajar de guaje con 16 años y, a pesar de la época, tuvo la suerte de poder estudiar porque tenía capacidad para ello. Así que estudió al mismo tiempo que trabajaba en la Escuela de Facultativos o Ingenieros Técnicos de Minas en Mieres, lo que le permitió conseguir la máxima categoría a la que se puede acceder con ese título, y así pues pudo conocer de primera mano toda la complejidad de este trabajo. Siempre le gustó aportar conocimientos y relatar sus vivencias de niños, de mineros, y lleva toda la vida contándonoslas a las hijas o a amigos, a quien se prestara, ¿no?, a oírle. Y bueno, fue en tiempos de pandemia donde se empezó a escribir, quizás como no nos podíamos ver todo lo que quisiéramos, pues bueno, se puso a escribir, teníamos encerrados en casa, y llegó a tener recopilada tanta información que me decía mi madre: ¿qué tanto escribes que parece que haces un libro?, ¿no? Pues poco a poco fue germinando la idea y se hizo realidad, ¿no? Así que lo que iba a ser solo para las hijas en un principio y para la familia, para no olvidar nuestras raíces, viendo que eran interesantes estos escritos para las nuevas generaciones, para que no perdieran de vista el modo de vida de sus antepasados, pues fue rompiendo muros y estas ideas salieron de las paredes de la casa familiar y pueden ser conocidas ahora mismo en otros ámbitos, ¿no?, gracias al libro, para mantener vivo el recuerdo de los últimos mineros y su forma de vida, ¿no? Tuvo que hacer un esfuerzo extra por la edad que tiene, porque buscaba a veces información en tablet, en internet, como podía, porque bueno, hay datos que hay que recoger y quería que se expresaran bien, ¿no?, que fueran totalmente ciertos, de determinadas fechas. Bueno, pero volviendo al libro en sí, quería destacar un hecho muy importante que repercutió en toda España, que fue la huelgona o huelga del silencio en 1962. Pues durante toda la jornada laboral todos los obreros permanecían sentados, sin mediar palabras, sin voces, sin insultos hacia nadie. Y la verdad es que impresionaba ver allí sentados durante 8 horas diarias a 400 o 500 personas durante los 2 meses que duró esta huelga, o algo más, creo, que duró. Además, ello implicó un cambio de inflexión muy importante en la minería y en general, con mejoras laborales en seguridad, y con ello la dignificación del trabajador estaba en camino. Luego es interesante lo que cuenta sobre el Frente de Juventudes por su desconocimiento. Y luego, en lugar destacado, está la Brigada de Salvamento Minero, por ser un cuerpo de rescate único en el mundo. Y este libro se titula así porque no deja de ser un legado sobre la mina de los mineros en general y la suya en particular. Y estos hechos constituyen ese pasado de todos. Incluye una parte dedicada a sus hermanos que fueron refugiados de guerra en la Guerra Civil Española, que de niños han subido a un barco en el Musel, en Gijón. Y lo que cuentan ellos, sí queda reflejado en el libro, pues pone los pelos de punta. Por lo tanto, este libro es una guía de ese tiempo pasado de cualquier persona que haya vivido en esa época. Y espero que el lector sea consciente de los grandes avances que se han producido a lo largo del tiempo y que recuerden con nostalgia a las gentes que vivieron esa época con tanta falta de recursos, que sepan apreciar y valorar las comodidades de las que disponemos ahora, pues para llegar a donde estamos hubo mucho sufrimiento y sacrificio, muchas huelgas para conseguir lo que tenemos, pero a su vez se debe comprender que el éxito solo se consigue con humildad y esfuerzo. Así que esperemos que sea interesante
para todo el mundo en general, para los que hayan vivido también esos años de minería y los jóvenes que no han conocido esa época, pues este libro les brinda la oportunidad de conocer esta historia de los últimos mineros, del alma del pueblo minero, su forma de vivir y de luchar, y conocer todo lo que significaron esos años y esa forma de vida, porque al final es el testimonio de un modo de vida que podría considerarse un patrimonio inmaterial a tener en cuenta, pues sin esos años nuestra historia sería muy diferente. Y dicho esto, quería decir 3 palabras, intentaré sintetizarlo porque, en fin, no creo que esto se alargue mucho, pero hay 3 palabras que representan a este libro, que es nuestro pasado, porque esa gran empresa minera que era UNOSA, que trabajaron nuestros muchos padres, abuelos, en Asturias, y de agentes de fuera de Asturias, de toda España, que crearon vida en esas cuencas. Luego, nuestro presente, porque vemos que aún tenemos alguno de estos supervivientes, ¿no? Lo cual es un orgullo conocer de primera mano por él, ¿no? Que está aquí presente. Y se reúnen algunos amigos titulados en el año 59, se juntan cada año para hacer una comida y cada vez quedan menos, en la actualidad quedan 8 o 9. Quedan muy pocos. Claro. Y nuestro futuro, pues tenemos que agradecer al archivo histórico de UNOSA que se haya interesado en el libro para tenerlo en su propio archivo histórico. Eso para mi padre y para mi familia es el mayor de los orgullos. Por ello queremos considerarlo un homenaje a los que vivieron esa época y a las generaciones de nuestros mayores. Bueno, y para finalizar, unas ideas y reflexiones que son el alma de esta obra que aquí se presenta, ¿no? Por ello voy a ilustrarme de unas palabras que llevan a un cómo y a un porqué de esos relatos de mi padre. Son palabras con un peso moral y unos valores que quisiéramos muchos que hoy en día abundaran un poco más, ¿no? Las 2 primeras palabras son identidad y memoria, porque los que a día de hoy estamos, y tanta gente que no sabe de minería ni de lo que en aquella época se cocía, también por la posguerra, por tanta gente que venía de toda España y dejaron ahí en Asturias esposas, hijos, tanta gente que formamos parte de esa historia de vida y a día de hoy nos da esa identidad de lo que somos ahora. La siguiente palabra sería supervivientes y refugiados, porque desde esas infancias frustradas en sus sueños y con tanta incógnita de vida, lucharon dentro de esa miseria y sacrificios. Por tanto, miseria y sacrificios son, por tanto, otros 2 fuertes bastiones que rigen este mundo, relatado en primera persona, donde aprovechaban al máximo los recursos y por ello no hacían asco a tantas cosas al ver que se podía ganar, aunque sea un poco, en esa lucha y constancia para estudiar a pesar del sacrificio por esa falta de recursos. Buscando un ejemplo de ello en el libro podrían ser naranjas podres. Dirán, ¿qué es esto de las naranjas podres? Pues así es como en el río había ese recurso, naranjas que les echaba el economato y las tiraban al río Negro de Carbón, y si tenías hambre, aunque las naranjas estuvieran podres, algo de jugo fresco se les podía sacar. Y para terminar, en relación a accidentes y brigada de salvamento. Palabras mayores donde las haya, pues así como no, es lógico que ocurrieran accidentes, de los que de hecho mi padre relata haber sufrido 3. Hacen ver que realmente es un superviviente y gracias que puede contarlo, no como tantos. Y de cómo se tuvo que especializar una brigada minera al respecto, en la cual ese espíritu de solidaridad está en su máxima expresión. Así que bueno, quisiera dar las gracias por partida doble a todos aquellos que no están, porque son quienes han construido nuestra historia, y a todos vosotros que estáis aquí por mostrar ese interés por conocerla. Y una cita, quería decir una cita de Paul Auster, que fue premio príncipe o princesa de Asturias, creo que fue, que decía: un libro no acabará con la guerra ni podrá alimentar a 100 personas, pero puede alimentar las mentes y a veces cambiarlas. Muchas gracias. Un libro a la princesa. Bueno, querida Elisa, ahora me toca a mí ponerte en apuros.
Después de tu brillante exposición y el cariño por lo que lo has hecho, se ve que te llega de dentro. Yo hace unos meses estaba aquí sentado también y tenía a mis hijos ahí enfrente, pero mis hijos son adolescentes y no les va tan a contar. Pero tú no eres adolescente y me gustaría saber qué siente una persona como tú un día como hoy. Pues para mí, creo que mis hermanas también, y ellas también han contribuido a parte de lo que he escrito. Todas. Siento mucha satisfacción, porque desde que éramos chiquititas nos lo ha estado contando. Entonces todo esto, verlo reflejado en un libro y darlo a conocer, es un orgullo como hija, es como si fuera mi vida, ¿no? Así me siento, es como si fuera mi misma vida. Cuando además son historias de vida y de superación, que eso podrían ser una guía para la gente de hoy en día, ¿no? Para valorar las comodidades que tenemos ahora. Entonces, como es un legado para nuestros hijos y nietos, pues digno de conocer. Tu padre ha dicho antes que en esos tiempos de la pandemia estuvo ahí escribiendo, trasteando, que luego lo habéis corregido vosotras, habéis ayudado con la maquetación y con lo demás. ¿Qué has encontrado en el libro? Tipo anécdota, tipo curiosidad, que te haya sorprendido y que nos quieras contar para animar todavía más al posible lector. Sí, es muy interesante esta pregunta, porque una vez recopilada toda la información y ya visto el resultado, te das cuenta durante toda la lectura y llama la atención que lo que se palpa, ¿no? Que es que él siempre trató de dignificar la profesión del obrero, del minero, desde que tuvo oportunidad, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en aquella época, ahora también pasará, pero sobre todo en aquella época era tremenda, ¿no? Los puestos, los mandos, no tenían a veces los puestos por medios muy éticos, ¿no? Entonces había a lo mejor jefes muy dictadores, con muy poca ética, con muy poca igualdad, sin sentido de la justicia. Entonces había muchos conflictos en la empresa, continuamente huelgas, paradas de producción, y luego me llama la atención eso, que siempre él quiso dignificar, ¿no? Es una cosa que se palpa y es una cosa muy poderosa en el libro, pero a pesar de todo eran muy felices, eran felices. Es increíble porque cuenta unas anécdotas que dices, travesuras, novatadas a los nuevos empleados, que digo, pero ¿cómo podían hacer esto? Que hoy en día pues es como muy imaginable, ¿no? Y alguna anécdota así poderosa de estas, bueno, por supuesto lo de beber agua de los charcos, lo de las naranjas, es tremendo, eso ya lo conocía. ¿Alguna que desconocía? Pues por ejemplo mi padre, por defender a un compañero porque había salido unos minutos antes a tomar el aire, antes de la hora prevista, pues el vigilante, creo, le suspendió de empleo y sueldo durante 7 días a él y a mi padre por defenderlo. O sea, tremendo. Has dicho antes en tu exposición que esto puede sonar a un cuento del siglo pasado que pasó y que a día de hoy no somos conscientes de lo que se vivió. Para mí esta gente son héroes que han trabajado en el interior de la tierra en condiciones infrahumanas. Pero te quiero poner un aprieto. ¿Tu padre es más héroe por lo que hizo o por lo que os ha legado? Pues mira, a ver, para mí mi padre es mi padre y solo por eso ya es un héroe para mí. Pero bueno, para todo el mundo, pues a ver, primero, es una persona de tantas que han tenido que vivir esa época, ¿no? Con esas carencias. Entonces, es un superviviente, eso es así, cada uno tendrá su historia, pero es lo que tocaba vivir, ¿no? Así que a la pregunta sobre por qué es más héroe, hombre, yo creo que escribir este legado, darlo a conocer a todo el mundo, eso es de héroes, porque atreverse a dar una parte de ti mismo, una vez que lo haces y cuentas tu vida, ya no te pertenece, ya pertenece a todos, o sea, te desnudas en cierta medida, ¿no? Y para atreverse a dar ese paso no es fácil, y para mí eso es muy heroico. Fíjate que yo cuando vi la película de Pídele cuentas al rey, a Antonio Resines, que vino aquí en la película, sí, no conocía nada del mundo de la minería, bueno, y ahora tampoco, ahora espero poner un poquitín al día. Me sorprendió mucho
cómo se vivía desde dentro todo el mundo ese. Así que, Higinio, ha sido un verdadero placer. Vale. Un orgullo. Y ahora, pues... María, que fueran ustedes los encargados de poner en aprieto o a Higinio o a su hija. Sí, sí. Yo quería decir, yo también he sido minero. En la mina de González y Díez, en Tineo. Y he trabajado 6 años. Y mi jefe o director, ingeniero jefe, que a lo mejor usted lo habrá conocido, que era de la zona de Mieres, don Alfredo Cosido. Que yo tuve ahí, me parece que fue del suena, pero no me recuerdo. Ya, bueno, yo cuando estaba allí tenía 18 años cuando entré ahí y, por cierto, que me tocaron bastantes vuelos. Y él, aunque era una gran persona, pero claro, cuando nos huelgas, pues tenía que eso. Y una vez me acuerdo que el jefe, que era un tal Ortega, que era uno de los dueños de la mina, él bajaba diciendo unas palabras muy fuertes y le dijo a Ortega: hombre, don Cosido, no me trate así a los obreros, que eso. Dice: bueno, si mis obreros ya me conocen y no pasa nada. Y luego, pues también he sufrido pues dos accidentes, unos pequeños, pero bueno, el otro no llegó a ser porque hubiéramos quedado ahí aplastados, porque había bajado, se había hundido de arriba todo, y por unos minutos que dijo que era un compañero que era de Zamora, y le dijo al vigilante que era un sitio peligroso, que estaba con nosotros, claro. Y eran las 12 de la mañana, y le dijo: oye, esto se está moviendo un poco, ¿por qué no nos vamos a comer bocadillo? Y le dijo el vigilante, Amador se llamaba, dice: hombre, es que es muy temprano para comer a las 12. Dice: ahora que bueno, si quieres, nos vamos a comer el bocadillo. Pues el Tajo estaba ahí, hay una cosa así, y andaríamos de allí, aquí un poco más, y yo me estaba lavando las manos cuando dijo ¡bum! Y bajaron ahí 300 toneladas de piedra, carbón, lo que fuera. Hubiéramos quedado ahí y sin maneras. Y fue un 4 de marzo. Hablando el hombre, claro. Sí que pues digo que conozco un poco la mina, aunque no estuve más que 6 años, ¿eh? Yo voy a vivir a Madrid, pero tengo bastante referencia de lo que es una mina. Aunque otra cosa, la mina de Entrecita, de Tineo, no era de capa estrecha, era toda prácticamente de 250. Lo más pequeño que había, bueno, yo no estuve en capa estrecha, nunca estuve, prácticamente. Todo era, y luego se subían los pozos, subían las pendientes, y había zonas que no se llegaba y había que poner las mampostas y subís así para atacar, para que no se cayera el techo. Pero bueno, era una cosa buena de no tener que andar a rastro por sacando el carbón. Todo era pala y haciendo, o sea, a barreno. Se hacían los ojeros de barreno y luego se disparaba, y al otro día cuando veníamos teníamos el tajo y a cargar 20 toneladas o 15 o 10, depende del tajo que hubiera. Nada más, quería decir que sí. Gracias. Dice aquello, círculo rojo. Yo tuve los niños que vienen 38 años del Chaco, de mira. Es bastante. Por suerte Los o niños por que vienen del desgracia, Chaco. tuve 3 accidentes. Uno, caí asfixiado con grisú. Otro, quedé enterrado entre carbón durante un tiempo corto, porque rápidamente me rescató el Compañero. el caballista que estaba cargando los vagones, y otro que quedé encerrado durante 9 o 10 horas en una sobreguía, Atrapado sin salida. Atrapado sin salida, y se derrumbó un taller, y esta sobreguía estaba en el frente
y bueno, allí quedamos sin poder salir durante 9 o 10 horas. Por tanto, conozco bastante bien la minería. Y no sé qué puedo decir al respecto, porque Está todo dicho. Qué bueno. Yo no es que tuviera mucho tiempo, pero el tiempo que estuve lo he conocido bastante. Sí, La verdad que sí. es muy duro y que no había condiciones, porque había que lavarse muchas veces, que no había ni poder lavarse, porque aquí eran barracones y menos mal teníamos el río pegando a la mina, y salirnos a ducharnos al río en el mes de febrero, en el mes de enero, y nevando, y salir a lavarte y unos a cubo de agua unos a otros para poder lavarnos. No teníamos otra cosa, era que yo era un poco bastante mal hecho, porque podía haber por lo menos pues duchas, pero las duchas, había 3 duchas y a lo mejor éramos, no sé, 100 o 200 allí en cada barracón, y unos entrábamos, nos dábamos jabón unos a otros, salíamos y pero claro, cuando nevaba, cuando se helaba en el mes de enero o febrero, se congelaban las tuberías y no había agua, había que salir al río a lavarnos. Era bastante por fuerte. desgracia lo cuento bastante bien ahí en el libro, porque lo que tú me dices de que efectivamente se duchaban con agua fría, Sí. porque en eso tengo bastante experiencia en el libro, en el cuento en el libro. Si has llegado a 92 años así, hay que empezar a hacerlo. Eran bonitos antes de empezar. No lo sé. ¿Alguna pregunta? Adelante, Lu. Buenas noches, o tardes, nunca sé. ¿Noche ya? Vale. Buenas noches. Pues me llamo Luma, yo soy de Brasil, estoy con el profesor Valentín de la Complutense. Bueno, yo de minas no sé nada, pero me ha hecho mucha ilusión escuchar hablar, y lo que me gustaría destacar y preguntaros es: a los 88 años ha decidido escribir un libro, y yo creo que eso es una inspiración para todos nosotros, que a veces nos dejamos llevar por un pensamiento como, bueno, ya está muy tarde para hacer algo. Y si usted a los 88 años se pone a escribir un libro para contar su vida, como ha dicho su hija, que me ha emocionado mucho el orgullo que habla de su padre, que es el mismo orgullo que yo hablo del mío, que infelizmente ya ha fallecido, pero que se ha desnudado y ha tenido el valor de hacerlo y de arriesgarse, porque yo escribo en el mundo académico, y de cierta forma cuando pones algo en el mundo está ahí para que los demás lo evalúen o de repente que lo critiquen, y hay que tener mucho valor para hacerlo. Bueno, primero felicitarle por haberlo hecho, que todos debíamos hacerlo, seguir las cosas que soñamos y deseamos, y luego preguntarle qué fue lo que le movió y le motivó para hacerlo, y qué le dio fuerzas para seguir el proyecto hasta el final. Entretenimiento. Tenía muchísimo. Yo al principio empecé a escribir como un hobby, al objeto de dejar un legado a mis hijas, a mis nietos y a mis amigos. También le hemos animado, también le fuimos animando. Ya llevábamos años diciendo, es que esto que cuentas tiene que quedar reflejado. Entonces también le hemos animado, Pero bueno, que Sí, me animaron mucho mis hijas. Bueno, ya no lo sé. Es que me pierdo. Date cuenta que son 5 hijas y una mujer. Y una mujer, efectivamente.
Sí, sí. Gracias. Asun, por favor. Yo es simplemente un comentario que transmito lo que dice mi hermano, que es marino mercante. Dice, el trabajo más duro es en la mar y en la minería, en la mina. Y yo digo, ¿y ambas tienen el artículo femenino? Lamento, ¿eh? Pero debe ser así. Eso lo dice él, que ha estado pues eso, muchas horas en la mar, y por eso lo reconoce, que son la mar y la mina. Tienen un cierto inconveniente, y es que efectivamente tanto en la mar como en la mina, si tiene uno que morir, se muere uno solo. Esa me refleja muy bien la canción de La mina y el mar. La mina y el mar de Vicente Díaz, ¿verdad? Sí, exactamente. El mar. Bueno, Vicente Díaz la canta, no es de él, ¿eh? Se muere uno solo. Y por eso pues queda dicho más o menos todo. Yo por responderte a ti a lo que has dicho antes a la pregunta, es que ese fue mi planteamiento en Oviedo aquel día, cuando vinieron a decirme quién era y lo que estaban trabajando y tal. Digo, que este señor se acerque a mí, que soy un don nadie, y me diga que cómo le puedo asesorar y guiar para esto. Eso fue un subidón. La verdad que fue un orgullo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿O aportación? Don Higinio, usted entró con 17 años en la mina, ¿no? 16. 16. ¿A qué edad entraban de niños normalmente? Bueno, normalmente entraban a los 16 porque hasta entonces no podían entrar. Estaba prohibido por el reglamento minero. Por tanto, entré con 16, y igual que yo, pues mucha gente, pero bueno, no sé. Es que la memoria me falla muchísimo. Quería decir que incluso, aunque luego ha estudiado y ya pasó por todas las categorías, pero hasta el último momento tenían que seguir entrando a la mina. No sé con qué frecuencia, pero siendo ingeniero técnico de minas, también tienen que bajar y mirar y comprobar y vigilar. Incluso llegué a trabajar 9 horas. Una para el Estado, Claro. que era totalmente gratuita. Y las 8 normales de trabajo. No, bueno, no sé, siempre estamos abiertos a lo que nos podáis decir o queráis decir, incluso por redes sociales, y que muchísimas gracias, porque la verdad es que es un éxito estar ante vosotros y agradeceroslo un montón. Yo la verdad es que en cada presentación, aquí la verdad es que hay bastante gente hoy, o sea que estoy muy emocionada y me hace muy feliz. Además, bueno, yo personalmente, que trabajé aquí en Madrid 11 años, pues que me emociono porque estoy viendo a compañeros que no veo desde hace mucho tiempo, y estuve 11 años aquí en Madrid, que es mi segunda casa. Yo siempre lo digo, Madrid, o sea que encantadísima. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias, Carlos, a toda la familia que acompaña a Higinio, y por supuesto al autor que nos trae este mensaje, que son casi 500 páginas, se dice pronto realmente, y que nos lo presenta ahora con 92 años, y es una gran satisfacción. Y por cierto, ahora el que quiera, pues con mucho gusto, él lo firma, firma aquí los ejemplares para el que quiera llevarse el libro. Así que muchas gracias a todos y bien.